chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you dare to, why, oh why can't ooh,
top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to. Oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh why can't Hola, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Buenas Qué tardes. gusto, qué gusto que estemos aquí compartiendo este espacio, Buenas muchas caras tardes. conocidas y otras por conocer, qué alegría. Sí. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas Muy tardes. buenas tardes. Gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. No me deja poner el video, Doris, hoy. O sea, no me deja. No sé si yo no sé, quizás no sé. Buenas tardes a todos. Hola, buenas Gracias por la tardes. invitación. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Agradecemos la presencia de todos. Se sigue sumando gente y decimos buenas tardes y buenas noches para algunos que sabemos que están en otro lugar del mundo y a esta hora ya es de noche por allá. Buenas tardes, qué gusto, qué gusto. Bueno, gracias a todas y todos los presentes, qué lindo encuentro. Bueno, saben que si empiezo a nombrar, veo caras conocidas, así Charlie, querido, abrazo, Ricardo. Bueno, y vamos a hacer lo siguiente, sigue ingresando gente, entonces íbamos a poner el video institucional y demás, pero no queremos tampoco quitarles tanto tiempo, ni aburrirlos con algo que ya conocen. Creo que vamos a dar Algunos inicio. conocen y otros no. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, yo me metí, en realidad no me tenía que meter,
era así. La organización es que Gilda va a hacer la presentación, Gustavo va a moderar y yo después empezaba a hablar en algún momento. Pero no me quería perder esto de saludarlos. Gracias por tanto. Gil, ¿querés dar comienzo? Y después prometo que voy a ser breve con los contenidos para que abramos rápidamente al conversatorio, que es lo más maravilloso que nos puede pasar este día. Gracias. Vamos a pasar el video institucional mientras No, entra. amor. No, mi vida no, porque se va a extender mucho y ya estamos en 19:08. Ok. Agradecidísimos a todos, ¿no? Bueno, entonces damos por comenzado este encuentro, agradeciendo nuevamente a los que se siguen sumando. Agradecemos a todos los representantes y personalidades del ámbito educativo de José C. Paz, declarada Ciudad del Aprendizaje por la UNESCO, a representantes y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a invitados especiales como el licenciado Andrés Sánchez Boda, creador de la carrera de Counseling en Argentina, el enfoque holístico centrado en la persona y el enfoque quiasmático, al doctor Claudio Rud, médico psiquiatra y terapeuta del acercamiento centrado en la persona, a la licenciada Viviana Rey, psicóloga y terapeuta del acercamiento centrado en la persona, miembros de la Asociación Casa Abierta, a Charlie Viesca, Sara Fleming, Gabriela Escurra, de Dislexia Counseling, a Sergio Novikov, de Colegia CAP, a Silvina Pozo, de Counselors en Red, a Andrea Martínez, de la Jefatura 1 de PAMI, al counselor Facundo Cincunegui, director del programa Choice de Consumos Problemáticos y Adicciones, y voy a nombrar a nuestro equipo de FADEA, al counselor Ricardo Sotillo, referente en supervisión profesional de counselors, a la counselor Fabiana Segura, de prevención al suicidio, al counselor Ezequiel Pérez, director de consumos problemáticos, programa Trascender de FADEA y director del Observatorio Social de FADEA, al licenciado Alejandro López Marín, director del programa de investigación de FADEA, al counselor Marcelo Fino, director de prevención en consumos problemáticos, programa Trascender y director del área de cultura de cuidado, a Gustavo Maciel, director del área de cultura de paz, a Graciela Rodríguez, directora del área de personas mayores, a la licenciada Josefina Sánchez y a la licenciada Laura Rosa, del espacio Nutrición FADEA, a la counselor y amiga Fabiana Segura, del área contable de FADEA, a nuestra amiga la doctora María Belén Cionci, del área legal, a los directores regionales, Isabel López de Salta, Angélica Rubio de Jujuy, Zulema Castaño de Córdoba y de Entre Ríos, Verónica Buesas de Santa Fe, María Pacini de Mendoza, Carolina Rosso de Mar del Plata, Guillermina Prete de Misiones, todos y todas nuestros voluntarios en cada una de las áreas. Los voy a nombrar: Luca Fernández, Miriam Antelo, Ivana Fernández, Paula Corral, Marcelo Fasari, Marcela Balbo, Sabrina Rodríguez, Ezequiel Dardic, Vanina Míguez, Silvana Ramis, Catalina Poloni, Cecilia Fernández, Paola Rizzo, Cecilia Canepa, Isabel López, Laura Gastaldi, Sol Ferrari y Delia Cantú. Estos somos parte de todo el equipo de FADEA. Y bueno, les voy a presentar al counselor Julio Barnes, fundador de FADEA. Te doy la palabra. Bueno, gracias. Bueno, les cuento rápidamente. El encuentro lo va a moderar Gustavo, que me va a ayudar fundamentalmente
cuando armemos el conversatorio, tal como prometí, voy a intentar ser breve con los contenidos. Si te parece, Gus, das un pantallazo y yo comienzo con la clase, así brindo estos contenidos y desde ahí nos ponemos a debatir sobre lo que hemos propuesto, que es hacia dónde va la humanidad. Sí, claro. Bueno, Gustavo Maciel, por si tenían el pendiente de saber quién era. Eh, el encuentro de hoy va a estar básicamente estructurado de la siguiente forma. Van a ser dos bloques principales, ¿sí? De contenido y de exposición de Julio. Eh, y al finalizar estos dos bloques, vamos a dar un espacio para las preguntas, ¿sí? Y con las preguntas damos inicio a lo que sería el conversatorio. Para poder tener una reunión lo más eficiente posible, les voy a solicitar, primero que nada, que dejemos las preguntas para el final de estos dos bloques, ¿sí? Igualmente en el medio, después vamos viendo cómo vamos compartiendo y demás, pero si tienen alguna pregunta, idealmente queremos ubicarlas en el final de los dos bloques, para que no sea cosa de que las preguntas se vayan respondiendo con la misma exposición, ¿verdad? Igualmente, si les van surgiendo preguntas, tienen el chat a disposición para que las puedan ir escribiendo, así no se les olvida. También les quisiera pedir, por una cuestión de seguridad, que las personas que no tienen las cámaras encendidas, si las pudiesen encender, aunque sea una sola vez, ¿sí? Para identificar que están ahí. Más que nada porque en los últimos días ha habido bastantes problemas. Se han estado hackeando muchas cuentas de WhatsApp, de redes sociales y de Zoom también. Entonces, para cuidar la plataforma y para cuidarlas a todos ustedes también, les solicito si pueden, por lo menos una sola vez, prender su cámara. Si hay alguien que por cuestiones técnicas no puede prender la cámara, puede presentarte en el chat, así le identificamos, ¿sí? Bien. Bien, estoy viendo, gracias a quienes están prendiendo las cámaras. Muchas gracias, muy amables. Bien, y quien no pueda aprender, por favor, si puede identificarse en el chat. ¿Sí? Ahí Ezequiel mandó un mensaje. Perfecto. Buenísimo. Bien. También, para información de ustedes, si no se habrán dado cuenta, este encuentro va a estar grabado, ¿sí? Así que ahora yo ya tengo identificado a las personas que han estado prendiendo la cámara. Si después por cuestión de confidencialidad quieren apagar la cámara, está muy bien, ¿sí? Ya, para que todos sepamos. Luego, cuando toque la parte de las preguntas, les voy a solicitar que para que tengamos cierto orden, poder levantar la mano, ¿sí? Cada vez que queramos hablar, en lugar de abrir el micrófono directamente, ¿sí? Para eso pueden tanto levantar la mano ante la cámara o utilizar, para los que sepan, las reacciones que tienen en Zoom, ¿sí? Para levantar la mano. Si no conocen mucho la plataforma, en la parte de abajo, en el menú, hay un botoncito que dice reacciones, ¿sí? Le dan clic ahí y les aparecen las opciones para levantar la mano, ¿sí? Bien, eso en principio. ¿Alguna consulta respecto a lo técnico y cómo vamos a tratar de ordenar este encuentro? ¿Ninguna consulta? ¿Quedó súper claro entonces? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por Perdón, colaborar conmigo. Sí, perdón, una pregunta. ¿El tiempo de Sí, por exposición favor. más o menos? Hablo yo, Ercilia. Estoy al Ahí lado está, tuyo. Arcilia, ahí te veo. Sí, El tiempo, el tiempo de exposición, estos primeros dos bloques van a ser de media hora cada uno, aproximadamente. Bien, ¿alguien tiene alguna otra consulta? muchas gracias, eso. No, por favor, gracias a vos. Bien, como no escucho ninguna otra pregunta, cedo la palabra, Julio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la idea del encuadre es precisamente esto, poder ordenar y que todos se sientan cómodos, con lo cual también en esto habilitamos a aquel que quiera interrumpirme las veces que sea necesario
o hacer algún comentario, por supuesto que estamos a entera disposición de eso. Bueno, voy a dar paso directamente a lo que les vine a traer en el sentido de lo que hacemos en FADEA como base fundacional de todo nuestro quehacer. Entendemos la relación de ayuda desde un marco vincular, por eso nos basamos en el enfoque centrado en la persona. Ahora hay desde allí una expresión, porque puede haber quienes no conozcan el enfoque y demás, pero hay una expresión que fue definida desde el marco filosófico y se convierte en una praxis social. Así que, en este sentido, para encuadrarnos en el tiempo propuesto, voy a compartir pantalla. Voy a empezar a hacer una exposición que tiene que ver con una cátedra de un filósofo muy querido, Augusto Cuyen. De hecho, no sé si anda por ahí Eduardo Rodríguez, que es un filósofo destacado allí de la escuela de Andrés, que de paso los saludo, Andrés, Claudio, Alejandro, que los veo por allí, a Vivi, a Charlie. Cuyen nos trae esta cátedra y yo me tomé el atrevimiento de reinterpretarla para brindárselas a ustedes, contándoles qué es lo que hacemos desde aquí en FADEA en tanto esa base fundacional. Así que dicho esto, comienzo con compartir pantalla. Permiso. Bueno, usted ahí si se ve bien. Ahí estoy en pantalla completa. Alguien que me dé el ok, que estamos bien y que Sí, corre. está Sí, muy ok, bien. se ve bien. Ok, Ok. ahí corre. Se ve la segunda placa, el Sí, conocimiento sí. es navegar en un Sí, océano de sí, sí. incertidumbres a través de Se ve. archipiélagos de certezas. Bueno, esta frase la van a ver muy repetida, de hecho la fui mostrando allí en la placa, que tiene que ver con Edgar Morin, que es el introductor del pensamiento complejo. Y esta frase, que luego la voy a repetir muchas veces, pero tiene que ver con este encuentro, ¿sí? Esta es una frase de Newton, si he podido ver más allá es porque he subido a hombros de gigantes. Y los gigantes son los que están hoy aquí, y yo agradezco tanto por eso. Le agradezco tanto a Andrés, le agradezco tanto a Claudio Ruth, le agradezco tanto a Vivi Rey, le agradezco a uno y cada uno de los que han sido mentores de la labor que venimos haciendo, Facundo Cincunegui, allí en nuestros comienzos, que nos recibió y nos abrió las puertas y además nos enseñó mucho de un ámbito muy complejo como el de los consumos problemáticos. Ricardo Sotillo, un histórico y precursor en el ámbito de la supervisión, y los gigantes que, yo digo, me acompañan porque me siento acompañado, y en realidad lo que estamos construyendo es un gran nosotros, ¿sí? Que son todos los que mencionó Gilda al principio. Esos son los verdaderos y grandes gigantes. Y en la vida he sido un afortunado porque tuve 4 papás, en esos 4 papás, dos papás y 2 mamás, y una hermana mayor que fue una madre más, y un hermano mayor que también fue un padre más. Y después, por estas cuestiones de la vida, también pude ser hermano mayor de otros, así que he pasado por todos los roles familiares. Esos son los gigantes sobre los cuales he podido ver más allá. Gracias por tanto. Bueno, uno de nuestros referentes es Carl Rogers. En este primer tramo no lo voy a mencionar tanto, pero muchos de los que están aquí claramente devienen del enfoque centrado en la persona. De hecho, Andrés Sánchez Bodas, Claudio Ruth son introductores del enfoque centrado en la persona en la Argentina, como otros más, Manuel Artiles, en fin. Y esto estamos hablando mitad del siglo XX. ¿Sí? Ya estos conocimientos, esto es lo que decía Rogers, ya estaban, pero pareciera ser que las tensiones en el mundo presente son cada vez más significativas. Y esta frase tiene que ver con esta labor que me he propuesto desde mucho tiempo a esta parte y hoy procuro hacerla de este modo, que es esto de traer los libros que he descubierto, que he aprendido, que he leído, y facilitar en este encuentro, reducirlo en 2 tramos de 30 minutos, a contarles un poco, para que a partir de allí podamos elaborar un conocimiento en conjunto. Entonces, esta sería un poco la inspiración mía, esto de tomar libros y tomar pequeñas partes, porciones, y de allí decir, bueno, esto me parece que es algo significativo que nos puede enriquecer en el encuentro. Bueno, y entre estos autores, como les mencionaba al principio, está Carlos Cuyen.
Y esta cátedra habla de la problemática del otro. Y en definitiva es la cuestión ético-política del otro en tanto otro, que es lo que vamos a pretender explicar. Aclaro que, así como agradezco a Andrés que la vez pasada tuvimos un encuentro, no propongo hacer ningún debate político, ni siquiera por acercamiento, pero es ineludible que cuando hablamos de política nos acerquemos a algún pensamiento político, pero totalmente corrido de cualquier pensamiento político en tanto militancia política o partido político. Bueno, esto nos pasa mucho a nosotros, ¿sí? A nosotros me refiero a los profesionales de la relación de ayuda, porque nuestro lugar profesional es el de escuchar el acontecer humano de ese otro que viene a nuestro espacio en busca de ayuda. Entonces, Cuyen contaba esto, ¿no? Dice, bueno, la identidad de los problemas humanos es narrativa. Y esta cuestión de que la narración se resignifica permanentemente y uno sigue siendo el mismo, pero no igual. Uno está ahí en un encuentro, se va y cuando vuelve dice, me olvidé de decirte esto y sigue siendo el mismo, pero no igual. Bueno, esto viene a colación de esta idea que junto con Andrés nos tocó allí en la legislatura hacer un resumen de lo que yo decía, 28 siglos de filosofía en apenas 3 minutos. Hoy, por suerte, tengo 30, ya me quedan 25, pero bueno, me da más alivio de poderlo contar de forma más pausada, ¿sí? Prometo no aburrirlos porque es muy dinámico, ¿sí? Todo empieza respecto a la mirada del otro, ¿sí? Entonces allí muy en el principio aparecía el otro como un individuo semejante a mí. Esta era la concepción fundamental, somos de la misma especie. Aunque somos individuos distintos, sin embargo, somos de la misma especie. Entonces ahí estaba el otro como un semejante. Decían los griegos, tenemos la misma esencia. Vale destacar que nuestro querido Cuyen y Eduardo Rodríguez, que fue ayudante de la cátedra de él y demás, dicen, bueno, estamos hablando de esta filosofía nord-eurocéntrica. Hoy vamos a pasar un poquito por algo más local, trayendo a un autor significativo de estas latitudes. Bueno, entonces estábamos en esto, ¿no? Tenemos la misma esencia, aparecen otros temas, porque, bueno, por allí lo que nos individualiza es el cuerpo, y bueno, eso trajo otras cuestiones que al día de hoy se siguen discutiendo. Pero acá empieza la interpelación, ¿no? O la pregunta, si se quiere, porque venimos a traer más preguntas. El tema es cómo definimos a la especie para decir, bueno, el otro es un semejante. Y ahí empieza algo que voy a repetir varias veces porque la intención es reconocer esto, que es una representación que me hago de ese otro. Entonces esta representación, en este relato o en la narrativa de la historia de la filosofía, como la cuenta Cuyen, dice 18 siglos después, dice que incluso hasta se menciona como algo lento en cuanto a proceso, dice somos lentos los filósofos, dice bueno, aparece el otro como un semejante en esa primera concepción y después aparece el otro como un igual. Bueno, ya en la modernidad no solo estaba esta cuestión del otro como un semejante, sino el otro como un igual. Bueno, ahí aparece la teoría del derecho natural moderno, esto de que todos somos iguales y libres, el concepto del estado de naturaleza. Yo le digo concepto, Cuyen hace una mención un poco más fuerte. Él dice es el invento del estado de naturaleza. Pero para no entrar en discusiones, vamos a ponerlo como el concepto. Entonces, bueno, hasta acá estamos el otro como un semejante, el otro como un igual. Y seguimos en este énfasis en que son representaciones. Ya para estos tiempos bastante cercanos, digo siglo XX, comenzó a jugar un rol muy importante la diferencia. Y esto, para aquellos que son educadores, sé que están por allí algunos representantes del ámbito educativo del José C. Paz, ha sido muy, muy representativo. O nuestra querida Delia, que es una docente de muchos años. Y otra vez, aparece esta mirada del otro ahora como un diferente. ¿No? Decían por allí en las escuelas, bueno, hay que bancar las diferencias, hay que aceptar las diferencias. Bueno,
Esto es lo que empezó a pasar. Ahora, en definitiva, para poder decir que el otro es un diferente, también tengo que tener una imagen de por qué el otro es un diferente. Es decir, volvemos a este énfasis que estamos haciendo con la idea de que quede allí como impregnado, que son relaciones de representación. Para yo poder decir que el otro es un semejante, que el otro es un igual, que el otro es un diferente, es una representación, podríamos decir hasta cognitiva, que se hace de la imagen del otro. Y esto que, bueno, ya me llevan varios minutos, pero ya en aquel encuentro que tuvimos con Andrés en la legislatura porteña, ya estaba cerrando el encuentro, esos 3 minutos, mencionaba que a mediados del siglo XX aparece un pensador destacadísimo, Emanuel Levinas, lituano, fue un pensador, un filósofo que además sufrió el Holocausto, y él hace este planteo, ¿no? Dice, parece ser que nos hemos olvidado de pensar al otro en tanto otro. Y aquí empieza a aparecer como si fuera un juego de palabras, y espero en estas placas que siguen dar una definición contundente de qué significa la mirada del otro en tanto otro, o pensar al otro en tanto otro. Y va a decir Levinas, es que la relación con el otro en tanto otro es una relación ética. Se corre de todo lo que venía aconteciendo y dice, no es cognitiva, no es una representación que me estoy haciendo de ninguna naturaleza, es una relación ética. Bueno, no vamos aquí a dar una cátedra de ética, pero estamos hablando, incluso los filósofos dicen, bueno, que la ética vendría a ser una filosofía de la moral. En definitiva, y es una frase que también vamos a repetir mucho en este encuentro, es ese modo de ser, un modo de ser. Algunos dirían, y con buen tino, elevado del ser humano. Y Levinas, para reforzar esta mirada, dice, en definitiva, el otro en tanto otro es esta implicación donde el rostro del otro me interpela éticamente. Y en esa interpelación, y lo trae con una frase maravillosa, porque impacta, el otro nos dice, heme aquí, no me violentes. No hagas de mí una representación, esto me lo habrán escuchado decir. Pido disculpas para aquellos, también con Andrés en nuestras charlas íntimas solemos decir, che, no nos estaremos repitiendo con algunas cosas. Bueno, lo que pasa es que hay cuestiones de concepto que son necesarias reiterarlas, si se quiere. Y esta frase siento que tiene esa contundencia. Heme aquí, no me violentes. No pretendas hacer de mí una representación, reducirme a una totalidad, como se diría comúnmente, meterme en la misma bolsa. Porque en definitiva, nada justifica que anulemos la alteridad del otro en tanto otro. Por eso para nosotros, y cuando hablo de nosotros es esta mirada que tenemos de nuestro quehacer, esto es fundacional. Sin esto, no pensamos ni en comenzar a hacer ninguna labor, de la que fuere. Mucho más, y ahí me pongo la responsabilidad por la parte que me toca, desde el marco de la relación profesional de ayuda, o del marco de la relación de ayuda, si se quiere. Nada justifica que anulemos la alteridad del otro en tanto otro. Y bueno, como decíamos, esto es clave para la educación y para cualquier trabajo social. Y para volver a la frase contundente, heme aquí, no me violentes, en definitiva, nada justifica que violentemos la alteridad del otro, es decir, reducirla a una representación. Y todos somos otros en tanto otros. Esto no es una cuestión unidireccional, y acá empieza la profundidad de este pensamiento, que es lo que vengo a compartirles. Todos somos otros en tanto otros. Por eso, esto de decir que es lo más maravilloso que tenemos los seres humanos.
porque nos permite tener las relaciones más profundas, esas que vivimos como el amor, la amistad, la justicia. Yo pondría nuestro quehacer, que nos gratifica tanto. ¿Cuántas veces nos preguntan, e incluso alguna vez nos hemos preguntado, cómo es que me gratifica tanto esto que hago y que hacemos? Bueno, y acá empieza a aparecer, bueno, bárbaro, ¿cómo se traduce esto en el quehacer de la relación de ayuda? Yo diría mucho más allá de la relación de ayuda, de la convivencia, de los vínculos interpersonales. Y tiene que ver con sentir esta interpelación ética, sentir que el rostro del otro me interpela, que ese otro que está ahí, para mí, es alguien a quien registro profundamente. Y bueno, ya vamos a ver que incluso con Rogers traemos esta mirada de hacer el esfuerzo o la apuesta de corazón, como solemos decir por aquí, de intentar ingresar en el mundo interno del otro para comprender plenamente e intentar mirar a través de sus ojos. Que es un esfuerzo que, si es una apuesta de corazón, vuelvo al mismo punto. Es enormemente gratificante. Bueno, y esto pareciera aquí en el texto como que hubiera un salto, sin embargo tiene un sentido y lo agregué aquí como un impacto, ¿sí? Decimos, esto que venimos relatando, que ahora vamos a volver sobre esta mirada, es la base de todo, la base de todas las relaciones y demás. Y es este ser y estar siendo. Y ahora vamos a ver qué significado tiene para nosotros, aquellos que venimos del enfoque centrado en la persona, de la filosofía humanística, es este ser y estar siendo. Como posibilidad de un entramado, que ahí hasta lo pusimos en otro color, del cuidado de sí y el cuidado del otro. Bueno, yo diría que en cada uno de estas frases hay un mundo de contenidos. Voy a intentar en estos minutos que quedan abrirlo para que se comprenda en dónde termina anclando en nuestro quehacer propiamente. Y entramado, cuando hablamos de entramado, por allí estaba la frase que tomamos de Claudio Rudd y de Viviana Rey, o la frase de Andrés en cuanto al quiasma, de Rudd del conatus de Spinoza, y cuando se habla de este entramado, o el Estás Te muteado, muteaste. Está Julio. silenciado. No se te Te escucha. muteaste. perdón, me muteé. Perdón, no sé desde dónde me quedé muteado, pero lo que quería significar es que este ser y estar siendo como entramado del cuidado de sí y el cuidado del otro es apenas un enunciado para poderles mostrar todo lo que viene que tiene que ver con una praxis del quehacer. Si no, quedaría esto en una abstracción filosófica y claramente no solo que no es la idea, sino también es compartirles lo que estamos haciendo en nuestro modo de ser y estar siendo en este entramado, que ahora vamos a ver por qué hablamos del cuidado de sí y el cuidado del otro. Ah, perdón, toqué algo y se quedó la pantalla. Denme apenas un segundo, que vuelvo. Ver a mí se me ve bien, ¿verdad? Sí. Ver se me ve bien y Sí, se sí. me escucha bien. Ok. Perdona. Sí, sí, se ve, se ve. Ahora podríamos decir que empieza la parte más interesante y ahí estamos. Ya estoy de nuevo. Perdón, vuelvo a compartir. Bien. Bueno, entonces estábamos en esto, que la relación con el otro en tanto otro es una relación ética
Y por eso les decía que aquí venía toda una definición o la clave, que esta relación ética precede a toda relación humana. Sin esto, desde nuestra mirada y como nos proponemos nuestro quehacer, sin esto, nada tiene sentido. Ni la mejor técnica, ni la mejor metodología o tecnología. La relación ética precede a toda otra relación humana. De educación, de ayuda, de compartir, de amistad, de justicia. Y bueno, les decía, ¿no? Comienza este pensamiento con el cuidado de sí. Y ahí me retraigo un poco allí a mediados del siglo XX con la cátedra de Foucault y alguna mención de Paulo Freire, porque acá aparece un concepto que es, a mi entender, hoy central, significativo, importante, y ojalá que en estos minutos, como decía un profesor mío, tengan los ojos bien abiertos y puedan escuchar bien esto que les quiero transmitir. Esta definición de somos sujetos, tenemos voluntad de poder, hablamos de esa voluntad de poder hacer, que esto, bueno, Foucault hizo toda una elaboración respecto del poder. Ya él decía, bueno, pero ahí con el cuidado de sí, esto de no dejarnos a ser tratados como meros objetos, ¿sí? Que no nos traten como una representación del otro, o Freire que decía, bueno, la educación existente es una educación bancarizada donde sientan ahí al alumno como si fuera una caja y hay que depositarle el conocimiento, y la educación va por otro lado. Él era un pedagogo destacadísimo. Y Foucault ya en aquel momento denuncia esta cuestión, dice, parece ser que este cuidado de sí empieza a sufrir una vuelta y aparece esto de, bueno, pero para cuidar de sí hay que saber de sí mismo. Entonces empieza a aparecer toda esta cuestión de, bueno, tenemos que consultar a alguien que sepa o hacer esta suerte de eh, examen de conciencia y demás. Y ahí se empieza a dar una relación de poder, porque en definitiva, el que sabe es el que tiene el poder y el que puede definir, y ahí entramos en otra cuestión, qué es lo normal, qué es lo anormal. Y esta es la distinción que les quiero traer, que es conocida sin dudas, y probablemente muchos filósofos que estén aquí otra vez me va a contar lo mismo, pero quiero hacer un hincapié en algo fundamental. La voluntad del poder, del saber que yo que puedo hacer cosas, tiene una distinción con respecto a la voluntad de dominio. Y no es que sea una diferenciación de conceptos. Ah, bueno, la voluntad de poder es el yo puedo y la voluntad de dominio es aquel que quiere tener poder para dominar. Porque ahí hay un entrelazado que tiene que ver con que, en definitiva, la voluntad de dominio impide saber, me impide, si estuviera hablando en primera persona, saber que yo puedo. Es decir, ahí hay algo más. Aquel que tiene esa voluntad de dominio está procurando en su dominio anular a ese otro respecto a su conocimiento, su saber que puede. Por eso se llama este proceso de desubjetivación. Y en la contraparte, y ahí está todo lo que hemos traído y fundamentalmente toda la ética de Manuel Levinas, él hace toda una ética del otro, y trae este concepto de la responsabilidad. De hecho, Levinas, allí en Francia, con Jacques Derrida, esto también lo cuenta muy bien Cuyen, tenían grandes charlas en este sentido, y Jacques Derrida, que después hizo todo un tratado de la hospitalidad, en esas discusiones le decía, bueno, sí, está bien esto de recibir al otro en tanto otro, protegerlo como mi hermano, cuidarlo con la propia vida, pero
como empieza a haber otras cuestiones que tienen que ver con la convivencia y demás, Derrida le decía, bueno, pero hay que empezar a poner ciertas normas, porque esto tenía que ver, bueno, o tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy con las migraciones y demás. Por eso, bueno, aparece esta cuestión del sentido de la responsabilidad, pero sigue siendo, en toda esta discusión y en todo esto que venía pasando, digo venía porque nosotros hoy día, desde la mirada del enfoque central en la persona y desde la labor que todos los profesionales de la ayuda con bases humanísticas venimos haciendo, estamos en otra dimensión, ¿sí? Pero el tema de fondo, en definitiva, es que no se cuida al otro en tanto otro. Y como decíamos, esto empieza por esa interpelación ética. Si no está esa interpelación ética, no hay registro siquiera del otro. Porque en definitiva también es esta habilitación al otro, podríamos decir desde una aceptación positiva e incondicional de la que suele hablar Rogers, para recibirlo y acogerlo en la totalidad, en esa puesta de corazón de la que hablamos. Esto cambia la esfera del poder, por eso aparece así como un golpe al pensamiento de siglos. Cambia, ya no es el profesional que le dice al otro lo que tiene que hacer. Y bueno, en una de esas frases que tiene que ver con esta cuestión del poder, Rogers, hablando del enfoque central en la persona, de su enfoque, decía esto, que no es que este enfoque le dé poder a la persona, sino que nunca se lo quita. Y tenía tiene en su definición un aspecto que es central y que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es el aspecto de la no directividad, que como bien lo dice Andrés muchas veces, y seguramente Claudio, es una posición ética, no se trata ni de una técnica, ni siquiera de una actitud. La no directividad es una posición ética, es este respeto a la persona en su totalidad. ¿Y desde cuándo? Bueno, desde el mismo momento en que el otro me mira y yo lo miro. Es desde la existencia misma. Y esta condición es casi un comentario que podríamos hacer. Aquel que se puede sentir vulnerable desde el sentimiento, desde las heridas, es el que puede sentir esta interpelación ética. Aquel que se siente todopoderoso y que es intocable, bueno, claramente está muy lejos de esta mirada y de este pensamiento. Bueno, ya estoy cerrando porque entiendo que 19:45 o 50 debería cerrar por los minutos que me comprometí. Mencionaba esto del sentido de la responsabilidad, y acá hay algo que es central. En tanto abrazar esta mirada, ¿sí? Cada quien puede andar por la vida como se siente más a gusto o se siente mejor. Yo aquí lo que vengo a traerles y a compartir es esta interpelación ética y desde qué lugar nos desenvolvemos nosotros en nuestro quehacer. Decíamos esto, que la iniciativa la tiene el otro en tanto otro, y el sentido de la responsabilidad es que podemos responder. Y esto sí, lo contaba con un ejemplo casi básico. ¿Quién puede responder? Bueno, si hacemos este ejemplo de que alguien que nos golpea la puerta, bueno, nosotros podemos responder. Ahora, podemos responder de varias maneras. Una es abrirle la puerta a este hermano que viene y acogerlo en toda la dimensión de la acogida humana, y la otra es cerrarle la puerta. Por eso, esto lo definía Levinas. Dice que esta relación ética es una relación que en la relación se absuelve de la relación, es decir, no queda en ninguno de los dos lados. Y en definitiva, se vive desde este sentimiento de la responsabilidad. ¿De cuál responsabilidad? De la del otro. Ahora vamos a traer una frase que tiene que ver con este sentido de la responsabilidad, como si todo el edificio de la humanidad estuviera sobre nuestros hombros, pero voy a hacer un detalle significativo en esto. Y con esto sí voy cerrando. Por eso,
la ética está primero. Primero que toda comprensión del ser, que toda comprensión de la política. La ética primero, la política después. Les decía, no es para traer una discusión en tanto términos políticos, sino la mirada, porque lo que nos decimos en nuestro quehacer y en nuestra labor es, bueno, desde nuestra mirada, en definitiva, si damos cuenta que estamos brindando ayuda de manera eficiente y que esta es una mirada favorable para el desarrollo de la humanidad, bueno, probablemente haya una incidencia en las políticas, como ocurre con las políticas educativas o con las políticas de salud. No es lo mismo mirar desde una mirada humanística que desde otro paradigma. Bueno, rápido con el tema de la política para que no se convierta en debate, pero la política a partir de esto puede ser justa o injusta. Es decir, en su concepción es capaz de hacerse cargo de la alteridad de los otros en tanto otros, o tratar a los otros como meros objetos. Bueno, de esto hay profesionales que están trabajando allí en el área de discapacidad y demás, claramente lo tienen muy, muy latente y muy vigente. Pero se trata de esto, la ética primero, la política después. Y esto nos lleva a esto que les contaba de Jacques Derrida, que además hay todo un libro por allí y fue toda una cátedra que le dedicó a Emmanuel Levinas después de su muerte allí en el Collège de France, de todo un año, así que los invito a leer esa obra que es maravillosa, y como dice por allí, esto de ser guardianes de nuestros hermanos. Bueno, cuando había traído aquel título, este es el que va a dar paso al conversatorio, ¿sí? Que es, bueno, hablamos del cuidado de sí y el cuidado del otro, pero ahí todavía falta algo por definir. ¿Qué está primero? ¿Qué está después? Y en esto claramente hay toda una tensión. Y yo espero con esta placa que viene, y ya cerrando el encuentro, esta primera parte, dar una respuesta contundente en este sentido. ¿Qué tiene que ver con esto del ser y estar siendo? Hay un filósofo de estas latitudes que ya no vive, pero allí por los años 70, Rodolfo Kusch, que recorrió toda la zona de Jujuy, el sur de Bolivia, allí con los Aymara, los Quechua, y fue haciendo, bueno, tiene una obra muy significativa, también invito a leerla, que es La América Profunda, y fue haciendo una distinción lingüística que tenía que ver con esto, ¿sí? Con qué significa esto del ser y estar siendo. Y Cuyen lo define bastante bien con su conocimiento además de latín, y dice, bueno, el término ser deviene de sedere, que es esto de estar sentado, imagínense algo rígido, fijo. Estoy acá sentado en este lugar, este es mi ser. Y el estar deviene de stare, esto de estar de pie, preparado para la marcha. En uno de los textos de Andrés, cuando va recorriendo la teoría de la personalidad de Rogers, y en un momento llega a la parte del sí mismo, él hace una mención categórica, yo creo que también por ahí la menciono, que es, bueno, en definitiva no hay un sí mismo, somos siendo. Y esto deviene de la filosofía existencialista, esta mirada de que la existencia precede a la esencia. Nos vamos constituyendo con lo que vamos haciendo. Bueno, ahí está la mención de Kusch, trayendo un poco y rompiendo con aquella mirada eurocéntrica que mencionaba Kuschen, ¿sí? Bueno, y esto que les decía, ¿no? Si me quedo en el ser, me quedo en el sí mismo, me siento y nada me mueve. Y el desafío no es dejar de ser, porque todos queremos ser o ser alguien en lo que hacemos, en lo que nos constituimos, en lo que procuramos dejar a la sociedad, a la familia. Y el desafío es este, no es dejar de ser, sino ser alguien estando, ¿no? Y bueno, esto que les decía del sí mismo, que no es que haya un sí mismo, sino que somos siendo, ser alguien estando
o estar siendo. Por eso nos van a escuchar mucho a aquellos que estamos trabajando desde esta mirada humanística de este modo de ser y estar siendo. Y esto es lo que ocurre en el diálogo intercultural, ¿sí? Son distintas formas que encontramos de estar siendo así, y que claramente no es lo que ocurrió con el colonialismo, ¿sí? Ahí hubo una voluntad de dominio donde a la cultura se le dijo, vos tenés que ser de este modo. Bueno, pero es otra discusión, aunque es la misma. Bueno, y con esto sí creo que cierro porque acá viene toda una definición. Hablábamos de la tensión que teníamos entre este cuidado de sí y el cuidado del otro. Y esta sería la definición. Si estamos siendo y no pretendemos ser sin estar, cuidaremos al otro como la forma más profunda del cuidado de sí. Todos somos guardianes de nuestros hermanos. Y no es la mera relación del yo-tú que en algún momento trajo Martin Buber. Esto tiene que ver con ese gran nosotros, con ese nosotrear que también nos trajo Andrés en algún momento. Y es una relación de todos con todos de ese gran nosotros. Ya cuando le demos la palabra a Andrés seguramente nos va a contar de esta mirada. Así que bueno, la ética como fundamento del cuidado del otro. Cierro con estas citas y voy a hacer una breve mención a algo que está aconteciendo que tiene que ver con las guerras y en definitiva que es lo que quiero también traer al encuentro para que lo abramos como conversatorio, para que nos podamos pensar qué nos pasa como humanidad y hacia dónde vamos, ¿sí? Y bueno, la definición de ética para Levinas era esta, esa exigencia esencial que nos hace ser responsables de la responsabilidad ajena. Y alguien dijo por ahí, bueno, él tomó la frase de Dostoyevsky, esto de que todos somos responsables de todo y de todos ante todos, y yo más que los otros. Uno podría pensar, por un momento, y porque es con lo que cierro esta cuestión de las guerras, que bueno, yo qué responsabilidad tengo con las guerras, o con que algún desquiciado ataque ferozmente a un pueblo. Bueno, esta es una frase interesante que la saqué de un texto que, fíjense cómo remite a esto, ¿no? Y es que las atrocidades, aunque tengan responsables directos, nos hacen en cierta forma responsables a todos, tanto desde la indignación frente al sufrimiento ajeno, como desde la lucha para la prevención y eliminación de las mismas con absoluta prioridad. Bueno, después hay una declaración de la ONU, pero ahora sí, ya creo que van como 3 veces que dije cierro, y cierro con esta cuestión. Miren, voy a hacer una lectura directa de algo que nos interpela en estos tiempos y en estas latitudes, y quiero ser textual para no cometer ningún error, sin mencionar nombre de autor, porque además el autor acá no está presente y no es tampoco la idea debatir sobre esto, sino reflexionar. Esta es una línea de autores contemporáneos que coinciden bastante y dicen lo siguiente, ¿sí? La primera característica de la batalla cultural es que el objeto de esa batalla es el dominio de la cultura. Esto es textual. Pero que no hay batalla cultural allí donde la esfera cultural no aparece al mismo tiempo como botín de batalla y como terreno propio de su desarrollo. El objeto de la batalla en cuestión es la definición de los elementos hegemónicos de una cultura. Dominar la cultura de una sociedad. Debe producirse un conflicto de magnitud en torno a la cultura que otorgue sentido al término batalla. No hay batalla sin conflicto, se da batalla precisamente porque se nos agrede o bien porque se nos ofrece resistencia. El conflicto puede darse en paridad de fuerzas relativas o bien puede resultar arrollador contra una resistencia muy débil y efímera. A esta altura me lo imagino a Cushon diciendo, mi Dios. Alguna resistencia siempre, yo también lo digo, mi Dios. Alguna resistencia siempre es condición necesaria de cualquier batalla. La noción de batalla incluye un necesario componente de conciencia. En efecto,
las batallas se llevan adelante con arreglo a estrategias y tácticas, las batallas se planifican y se direccionan racionalmente. Interesante para el ámbito militar, el ámbito estratégico. No lo siento así en esta discusión de reflexión sobre la cultura. Esto me remite a una sentencia de Edgar Morin que dice, estamos en la era bárbara de las ideas, algo así como la prehistoria del espíritu humano. Yo entiendo que esta puede ser alguna experiencia de algunas personas o esta cuestión de tomarse las discusiones como luchas. Ahora, mi experiencia no es en términos bélicos, que vamos a generar ideas para mejorar nuestra humanidad. Bueno, les quería compartir esto para seguramente en el conversatorio charlarlo. Y esto que les decía del edificio de la creación. Dice Levin, hacer yo significa, por lo tanto, no poder sustraerse a la responsabilidad, como si todo el edificio de la creación reposara sobre mis espaldas. La unicidad de yo es el hecho de que nadie puede responder en mi lugar. Vean, quizás puede sonar a que es un gran peso todo el edificio de la creación que repose sobre mis espaldas. En mi experiencia, no solo que no es un peso, sino que es de enorme gratificación y tiene que ver con esos gigantes de los que le hablaba al principio y con la presencia de uno y cada uno y una y cada una de ustedes hoy aquí. Gracias por tanto. Genial, muchísimas gracias, Julio, por esta primera parte, que yo creo que seguramente movilizó varias cosas, ¿no?